Javier miró la pantalla de su ordenador. 726 puntos. Los puntos que Elena había sacado en la selectividad. Él solo había conseguido 300. Esa diferencia de 426 puntos era un abismo que se interponía entre ellos. Le decía sin tapujos que ya eran de dos mundos diferentes. Ella se iba a la capital, a la mejor universidad del país, con un futuro brillante por delante. Él solo podía quedarse en su pequeño pueblo, Ciudad S, para estudiar en una formación profesional de la que nadie había oído hablar. El verano en que rompieron, las chicharras no paraban de cantar y el aire era tan pesado que costaba respirar. Elena lo miró, con los ojos completamente secos y una calma que Javier no supo entender. Le dijo, Javier, déjalo estar. Él le preguntó por qué. Ella no dijo nada, pero su madre salió de casa como una exhalación, le señaló con el dedo y le insultó. Le llamó sapo que quería comer carne de cisne. Le dijo que un inútil que solo había sacado 300 puntos no tenía derecho a retener a su hija, una chica de 726 puntos. Javier no se defendió, porque lo que decía era cierto. No estaba a la altura de Elena. Al salir de su casa, eliminó todos sus contactos. Se juró a sí mismo que no volvería a verla nunca jamás. Pasaron 10 años. 10 largos años. Javier creyó que lo había superado. Creyó que aquella chica llamada Elena, junto con aquel pasado tan humillante, estaban ya enterrados en el polvo de sus recuerdos. Hasta hoy, la empresa de Javier, Tecnología Amanecer, había contratado a una asesora técnica de primer nivel internacional para resolver un problema clave. Se trataba de una doctora joven, una autoridad en el campo de los materiales semiconductores. Como fundador de la empresa, Javier fue personalmente a buscarla al aeropuerto. Aeropuerto Internacional de Ciudad S. Iban y venían personas por todas partes. Javier estaba en la puerta de llegadas de la Terminal 2, con un cartel en la mano. En el cartel solo se leía, Doctora Elena. Por los altavoces anunciaron la llegada del vuelo. La multitud comenzó a salir. Javier estiró el cuello para mirar. Una figura con una gabardina beige, que arrastraba una maleta plateada, se abrió paso lentamente entre la gente. Le resultaba muy familiar. Tanto que, en ese instante, su corazón pareció saltarse un latido. Ella se acercaba cada vez más. El tiempo apenas había dejado huella en su rostro. Solo había sustituido la frescura de la adolescencia por una serenidad intelectual. Se ajustó las gafas de montura dorada y recorrió con la mirada a la gente que esperaba en las llegadas. De repente, sus ojos se posaron en el cartel que sostenía Javier. Por último, se fijaron en su cara. 4 ojos que se encontraron. El aire pareció congelarse en ese instante. Era ella, Elena. También ella lo reconoció. En su rostro apareció primero el asombro, luego una dificultad para ocultar su nerviosismo. En sus ojos se reflejaban emociones encontradas, como una paleta de colores revuelta. Se quedaron así, a 3 o 5 metros de distancia, separados por el flujo de viajeros, mirándose fijamente. Todo lo que los rodeaba se convirtió en un borrón de fondo. Javier solo podía oír los latidos de su propio corazón, como un tambor. 10 años. Creyó que ya era invulnerable, inmune a todo veneno, pero cuando ella reapareció, comprendió que aquella herida solo se había cubierto de costra, que nunca había cicatrizado del todo. Pasó mucho tiempo, tanto que Javier empezó a pensar que solo era una ilusión. Entonces Elena se movió, arrastró la maleta y, paso a paso, se acercó a él. Bajó la mirada y dijo, con una voz muy baja que apenas ocultaba un temblor, ¡qué coincidencia! Javier apretó el cartel con tanta fuerza que se le blanquearon los nudillos. Intentó esbozar una sonrisa cortés, pero descubrió que los músculos de la cara estaban rígidos. Iba a abrir la boca para decir doctora Elena, buenos días, cuando el teléfono de ella sonó de forma inoportuna. El timbre, agudo, rompió aquel maldito silencio que se había instalado entre ellos. Elena pareció despertar de un sueño y, atropelladamente, sacó el teléfono de su bolso. Miró la pantalla y frunció el ceño instintivamente, pero descolgó. Sí, dijo. Al otro lado de la línea, se oyó inmediatamente la voz de un hombre, nerviosa e impaciente. Hablaba tan alto que, en el bullicio del aeropuerto, Javier podía oírlo con claridad. Elena, ¿ya has llegado? Te digo que el hospital ha vuelto a llamar. Dicen que la situación de mamá es muy inestable, que tenemos que decidir rápido. ¿Mamá? Elena se refería a su suegra. Javier apretó el cartel con más fuerza. La cara de Elena, al oír la palabra hospital, se puso blanca como el papel, sin una gota de sangre. La mano con la que sostenía el teléfono temblaba tanto que a punto estuvo de dejarlo caer. Elena habló por teléfono con la voz muy baja. Ya lo sé, tranquilízalos tú primero. Yo llego enseguida. Su voz denotaba una gran impotencia y cansancio. Colgó y se quedó allí de pie,
como si le hubieran quitado todas las fuerzas, sin moverse durante un buen rato. Javier la miró, sin saber muy bien qué sentía. Aquella chica que antaño fuera tan arrogante, con los ojos siempre brillantes, ¿cómo había llegado a este estado? Su marido, su familia, ¿qué estaba pasando allí? Pero nada de eso era asunto suyo, se recordó a sí mismo. Javier, ahora eres el director de tecnología Amanecer, no aquel pobre muchacho que solo sacó 300 puntos en la selectividad. Tú y ella solo sois una relación de parte A y parte B, el cliente y la asesora, nada más. Guardó el cartel y recuperó su habitual expresión de calma. Doctora Elena, el coche nos espera afuera. Vámonos. Su voz era fría, sin rastro de emoción. Elena levantó la cabeza de golpe y lo miró. En sus ojos brilló un destello de dolor. Abrió la boca, como si quisiera decir algo, pero al final no dijo nada. Asintió en silencio y lo siguió. De camino a la ciudad, desde el aeropuerto, reinó un silencio sepulcral en el coche. Javier conducía sin apartar la vista de la carretera. Elena iba en el asiento del copiloto, con la cabeza apoyada en la ventanilla, mirando el paisaje que pasaba a toda velocidad sin decir una palabra. El ambiente dentro del vehículo era tan opresivo que casi costaba respirar. Javier solo quería llevarla cuanto antes al hotel que la empresa le había preparado y poner fin a aquel reencuentro tan incómodo después de 10 años. El coche se detuvo ante un semáforo en rojo. Javier iba a respirar aliviado cuando escuchó unos sollozos contenidos a su lado. Se giró. Elena había escondido la cara entre los brazos y sus hombros se sacudían. 10 años. Esta era la segunda vez que la veía llorar. La primera fue cuando recibió la carta de admisión de la Universidad de la capital y lloró de alegría. Pero esta vez era un colapso silencioso. A Javier le dio un vuelco el corazón, como si algo lo hubiera apuñalado, pero no se movió ni dijo nada. No podía ablandarse. Si se ablandaba, el muro que había construido con tanto esfuerzo durante 10 años se derrumbaría en un instante. Se puso verde. Pisó el acelerador y el coche salió suavemente. Poco a poco, los sollozos cesaron. Elena levantó la cabeza. Tenía los ojos rojos y aún le brillaban las lágrimas en las mejillas. Respiró hondo, como si hubiera tomado una decisión importante. Se giró hacia Javier y le dijo con la voz ronca, «Javier, ¿puedo pedirte un favor?». Las manos de Javier, agarradas al volante, se tensaron. «Doctora Elena, tenemos una relación de cooperación. Tus asuntos personales no son de mi incumbencia». Su rechazo fue seco y directo. El cuerpo de Elena se tambaleó. La luz de sus ojos se apagó por completo. Se mordió el labio y se clavó las uñas en la palma de la mano. El coche recorrió otro tramo de carretera. Cuando Javier creía que ya se había rendido, ella volvió a hablar. Mi madre ha tenido un accidente de coche. Está en el hospital, inconsciente. Los médicos dicen que necesita una operación muy cara y que la operación es muy arriesgada. Los gastos de rehabilitación son un pozo sin fondo. Mi marido, su familia no quiere seguir con el tratamiento. Creen que es tirar el dinero. Al llegar a este punto, soltó una risa llena de amargura y volvieron a caerle las lágrimas. He vuelto a China para recaudar dinero. Vendí la casa que tenía en el extranjero, pero todavía no me llega ni de lejos. He oído que ahora te va muy bien, que tienes tu propia empresa. Me miró con una súplica humilde en los ojos. Javier, ¿podrías prestarme un poco de dinero? ¿500,000? No, 1,000,000. Te firmaré un pagaré. Te lo devolveré lo antes posible, te lo juro. Javier pisó el freno bruscamente y aparcó el coche al borde de la carretera. Las ruedas chirriaron contra el asfalto con un sonido estridente. Se giró y la miró con frialdad. Elena, eso es asunto tuyo. Es cosa de tu marido y de la familia de tu marido. Hace 10 años que no tenemos ninguna relación. Cada una de sus palabras fue como un cuchillo helado que se clavaba en el corazón de ella, y también en el suyo propio. La cara de Elena palideció por completo. Lo miró con una expresión de incredulidad. Seguramente no esperaba que el Javier de 10 años después se hubiera vuelto tan insensible, tan poco humano. No volvió a decir nada. En el coche volvió a instalarse un silencio sepulcral. Javier arrancó de nuevo. No se cruzó ni una palabra más hasta que la dejó en el hotel. Le ayudó a bajar la maleta del maletero e hizo ademán de irse. Pero ella le agarró de la muñeca por detrás. Tenía la mano muy fría y le temblaba ligeramente. Javier, su voz entrecortada por las lágrimas estaba llena de desesperación. Te lo suplico, si me ayudas esta vez, haré lo que sea. De verdad, lo que sea. Javier soltó su mano. No lo hizo con fuerza, pero sí con determinación. Doctora Elena, por favor, respétese. La empresa le ha reservado una habitación. Descanse bien. Mañana a las 9 de la mañana, un coche de la empresa vendrá a buscarla para llevarla a la oficina. No volvió a mirarla. Se dio la vuelta y se marchó.
Cuando se sentó en el coche, vio en el espejo retrovisor que Elena seguía allí de pie, como una estatua que el mundo entero hubiera abandonado. Pisó el acelerador a fondo y el coche salió rugiendo. No se atrevió a mirar más. Temía que si miraba un segundo más, se ablandaría. Condujo a toda velocidad de vuelta a la empresa. Se encerró en su despacho y encendió un cigarrillo. Entre nubes de humo, el verano de hacía 10 años volvió a aparecer con nitidez ante sus ojos. La madre de Elena, señalándole con el dedo, insultándole, llamándole inútil. Las miradas de los vecinos, llenas de desprecio y burla. Elena, allí de pie, sin decir ni una sola palabra en su defensa desde el principio hasta el final. Esa sensación de humillación y abandono quedó grabada a fuego en sus huesos. Desde aquel día, estudió como un loco. Se acostaba más tarde que un perro y se levantaba más temprano que un gallo. Se dijo a sí mismo que tenía que triunfar, que tenía que hacer que todos los que le habían menospreciado le miraran con otros ojos. Tenía que demostrarles que sacar 300 puntos en la selectividad no significaba ser un inútil para siempre. 10 años. Lo consiguió. Tecnología Amanecer había pasado de ser un pequeño taller de 3 personas a convertirse en un nuevo rico de la industria, con una capitalización de varios miles de millones. Y él, Javier, ya no era aquel pobre muchacho al que cualquiera podía pisotear. Pero no podía olvidar a Elena. No podía olvidar aquel dolor que le calaba hasta los huesos. Sonó el teléfono. Era su asistente, Luisito. Director Javier, respecto al proyecto del chip, Amanecer, que estamos desarrollando, acaba de reunirse el departamento técnico. Han encontrado un problema insalvable. El ingeniero jefe dice que, en todo el país, probablemente solo la doctora Elena que hemos invitado pueda resolverlo. Este proyecto es clave para la competitividad de nuestra próxima generación de productos. No podemos permitirnos ni un solo error. Colgó. Miró las luces de la ciudad que se encendían al anochecer y se sumió en sus pensamientos. Elena, la pesadilla de la que más había querido huir se había convertido en la pieza clave de su carrera. ¡Qué irónico! Apagó la colilla, cogió el teléfono y buscó el número de Elena. Lo había conseguido gracias a Luisito. Al otro lado de la línea, se oía un silencio absoluto, roto solo por la respiración contenida de ella. Diga, dijo Javier. Su voz era fría como el hielo. Doctora Elena, soy Javier, de Tecnología Amanecer. Sobre los gastos médicos de su madre, lo he pensado bien. Tecnología Amanecer puede ayudarla a resolverlo. Del otro lado, la respiración de Elena se volvió de repente agitada. Parecía no creerse lo que acababa de oír. Director Javier, empezó a decir, pero él la interrumpió. Pero tengo condiciones. Ese dinero no es un préstamo, sino un anticipo de su salario y las bonificaciones por proyecto que Tecnología Amanecer le pagará. Necesito que firme con Tecnología Amanecer un contrato exclusivo de asesoría técnica por 5 años. Durante esos 5 años, todo su tiempo y toda su energía deberán dedicarse preferentemente a los proyectos de Tecnología Amanecer. Todos los resultados de su investigación serán de uso exclusivo y prioritario para Tecnología Amanecer. Hizo una pausa y soltó la condición más dura. En cuanto a la remuneración, será el 30% del precio de mercado. Al otro lado del teléfono, un largo silencio. Javier podía imaginarse perfectamente la expresión de Elena en ese momento, conmoción, humillación y una atracción irresistible. Era una jaula hecha a medida para ella, una jaula lujosa construida con dinero y tecnología. No le quedaba otra opción. La vida de su madre estaba en sus manos. La voz de Elena sonaba áspera, como si se la hubieran arrancado de la garganta. Acepto. Javier ya lo esperaba. Muy bien, dijo con un tono imperturbable. Mañana a las 9 de la mañana, venga a la empresa a firmar el contrato. Cuando lo firme, el dinero se ingresará inmediatamente en su cuenta. En cuanto a la operación de su madre, haré que mi asistente contacte con los mejores neurocirujanos de Ciudad S. Tecnología Amanecer le proporcionará los mejores recursos médicos. Dicho esto, colgó directamente. No le dio la oportunidad de decir nada más. No quería oír sus gracias ni verla en una actitud humillada. Solo quería que ella recordara, de ahora en adelante, Elena ya no era aquella chica privilegiada, la hija del cielo en las alturas. Solo era una empleada más a sueldo de Javier, una asesora técnica cuya libertad había sido comprada por 5 años al 30% del precio de mercado. Nada más. A la mañana siguiente, Elena se presentó puntualmente en el despacho de Javier. Llevaba un traje negro de negocios para parecer más profesional y serena, pero sus ojos hinchados y enrojecidos, y su tez pálida, delataban su angustia interior. Luisito, su asistente, puso un contrato ya redactado delante de ella. Doctora Elena, por favor, revíselo. Elena extendió la mano.
En el momento en que sus dedos tocaron el papel, Javier vio cómo su cuerpo temblaba ligeramente. No leyó los detalles del contrato, o mejor dicho, no se atrevió. Temía que, al ver aquellas cláusulas tan duras, el poco orgullo que le quedaba se hiciera añicos. Pasó directamente a la última página, buscó el lugar para firmar, sacó un bolígrafo del bolso y quitó la tapa. La punta del bolígrafo quedó suspendida sobre el papel, sin atreverse a bajar. En el despacho solo se oía el tic-tac del reloj de pared. Cada segundo parecía un martillazo en sus nervios. Luisito permanecía a un lado, con cara de póker. Javier estaba sentado detrás de su mesa, observando con frialdad. Esperaba a que ella misma firmara aquel contrato de esclavitud. Finalmente, ella cerró los ojos y respiró hondo. Cuando los abrió de nuevo, la duda y la lucha interior habían desaparecido de su mirada. Las había sustituido una calma resignada. Bajó la cabeza y firmó rápidamente su nombre, Elena. Las dos letras salieron torcidas, como si hubiera empleado todas sus fuerzas para escribirlas. Después de firmar, Elena apartó el contrato. No miró a Javier en todo el proceso. Luisito cogió el documento, lo revisó y dijo, «Director Javier, el contrato está en orden». Javier asintió. «Llévalo al departamento jurídico para que lo sellen. Y dile al departamento financiero que transfiera inmediatamente el dinero a la cuenta de la doctora Elena. Que sea inmediato». Luisito se retiró. En el despacho volvieron a quedar solos Javier y Elena. Ella de pie, él sentado. Solo los separaban 3 metros, pero parecían los 10 años de distancia. El ambiente era tenso e incómodo. El teléfono de ella vibraba. Era un mensaje de texto, el ingreso de una cantidad de 7 cifras, seguida de una larga hilera de ceros. Ese dinero bastaba para cubrir todos los gastos médicos de su madre, y también para atarla a él durante 5 años. Elena miró la pantalla del móvil con una expresión compleja. Levantó la cabeza hacia Javier. Sus labios se movieron. «Gracias». Las dos palabras flotaron en el aire sin ningún peso. Javier se recostó en el sillón, entrelazó los dedos sobre la mesa y dijo, «Doctora Elena, se equivoca. Esto no es caridad, es un trato. Yo le he dado dinero, usted tendrá que aportar el valor correspondiente. Espero tener mañana mismo una solución inicial para el proyecto del chip, Amanecer. Ahora puede ir al hospital. El coche de la empresa la espera abajo». Sus palabras fueron como un cubo de agua fría que apagó cualquier ilusión que ella hubiera podido albergar. El cuerpo de Elena se quedó rígido, sin una gota de sangre en el rostro. Por fin comprendió que todo lo que Javier había hecho no era por un viejo amor, sino por puro interés comercial. A sus ojos, ella solo era una mercancía con valor de uso. Elena se marchó. Su espalda, al alejarse, estaba rígida como la de un maniquí. Javier se quedó junto al gran ventanal, viendo cómo el coche negro de la empresa se la llevaba para perderse en el tráfico de Ciudad S. No sintió la satisfacción que había imaginado, más bien sentía un vacío. Se aflojó la corbata, molesto. Luisito llamó a la puerta. «Director Javier, ya está todo organizado. El neurocirujano de primera del primer Hospital General de Ciudad S, el doctor Carlos, se ha hecho cargo personalmente del caso de la madre de la doctora Elena. Esta tarde a las 3 hay una reunión de especialistas para determinar el plan de la operación». Javier gruñó un de acuerdo. Además, dudó Luisito, aproveché para investigar un poco a la familia del marido de la doctora Elena. Javier se giró a mirarlo. «Dime». Su marido se llama Manuel. Su familia tiene un negocio de materiales de construcción. En su pueblo son gente con dinero. Pero los últimos 2 años el negocio les ha ido mal, la cadena de capital está tensa. Los gastos médicos de la madre de la doctora Elena son una carga enorme para ellos. He oído que la familia de Manuel quería abandonar el tratamiento desde el principio. Las palabras de Luisito confirmaron las sospechas de Javier. Una sonrisa fría se dibujó en la comisura de sus labios. «Vaya, Elena, 10 años y te has vuelto tan ingenua. Has elegido a un hombre que, en el momento más crítico de la vida de tu madre, solo piensa en el dinero». «Qué ridículo». «Ya lo sé», dijo Javier. «Puedes irte». Cuando Luisito se retiró, Javier se quedó solo en el despacho durante mucho rato, pero no pensó en Elena. Empezó a pensar en el proyecto del chip Amanecer. Ese proyecto era el paso clave para el futuro de tecnología Amanecer. Si triunfaba, la empresa se liberaría para siempre de la dependencia tecnológica extranjera y se convertiría en el líder del sector de los semiconductores en el país. Y Elena era la única llave para resolver el problema más difícil del proyecto. Por eso tenía que tenerla atada, cueste lo que cueste. Primer Hospital General de Ciudad S. En el pasillo de la planta de habitaciones VIP, cuando Elena llegó, vio a su marido, Manuel, y a su suegra discutiendo acaloradamente con el médico. «Doctor,
ya lo hemos decidido. Abandonamos el tratamiento, dijo la suegra, una mujer corpulenta con cara de amargura. Ya les he dicho que, aunque la paciente está grave, no es un caso perdido, contestó el médico, molesto. ¿Qué no es un caso perdido? ¿Y eso cuánto cuesta? Los gastos de la operación, la rehabilitación, las terapias, es un pozo sin fondo. Nosotros tenemos un negocio modesto, no podemos tirar el dinero así. Manuel, a su lado, callaba con la cabeza baja, dando por bueno lo que decía su madre. Mamá, Manuel, gritó Elena, le temblaba la voz. ¿Cómo podéis tomar esa decisión? La que está ahí dentro es mi madre. La suegra la vio y cambió de actitud al instante. Ay, nuestra doctora favorita ha vuelto. ¿Se te ha olvidado lo que cuesta todo estando fuera? Tu madre está en estado vegetativo. Aunque gastes un dineral, no la salvarás. Mejor ahorrar ese dinero para que tu cuñado se pueda casar. Elena temblaba de rabia. Cállese. Los gastos de mi madre los pago yo. Ustedes no tienen que ver nada. La suegra de Elena soltó una carcajada. ¿Tú? ¿De dónde vas a sacar el dinero? No creas que no me he enterado de que vendiste la casa. Eso no llega ni para empezar la operación. Escúchame, hija, los muertos no resucitan. No luches contra lo inevitable. Manuel también habló entonces. Su voz denotaba una gran impaciencia. Elena, mamá tiene razón. No tiene sentido seguir gastando. Elena miró a esas dos personas. Uno era su marido, la otra, su suegra. En ese momento solo sintió asco y una pena infinita. No quiso perder más tiempo. Se acercó al médico. Doctor, ya tengo el dinero. Por favor, use los mejores medicamentos, los mejores especialistas, para operar a mi madre, cueste lo que cueste. Su voz era firme y poderosa. El médico se quedó atónito. Manuel y su madre también. ¿Qué dices? ¿De dónde has sacado el dinero? Gritó Manuel agarrándola por la muñeca. Su madre, con los ojos brillantes de codicia, preguntó, Elena, ¿nos has estado ocultando dinero? Elena soltó la mano de Manuel con asco. Sacó una tarjeta bancaria del bolso. Aquí hay 1.000.000. Es el anticipo que acabo de cobrar por un proyecto. Suficiente para pagar todos los gastos médicos de mi madre. 1.000.000. Esa cifra explotó como una bomba en el pasillo. Manuel y su madre se quedaron boquiabiertos, con los ojos brillantes de codicia. Manuel la miraba fijamente. ¿Anticipo de un proyecto? ¿Qué proyecto te paga 1.000.000 por adelantado? Elena, dime la verdad. ¿De dónde has sacado ese dinero? Las palabras de Manuel, llenas de desconfianza, se clavaron como una espina en el corazón de Elena. En su mirada no había ni un ápice de alegría porque por fin tenían dinero para salvar a su madre, sino una profunda sospecha. El corazón de Elena se fue enfriando poco a poco. Miró a aquel hombre al que un día había querido y lo sintió completamente extraño. Con quien colaboro y cuánto me pagan son asuntos míos. No tienes derecho a preguntar, dijo con un tono frío y distante. Que no tengo derecho, saltó Manuel como si le hubieran pisado la cola. Elena, no olvides que eres mi mujer. Tu dinero es bien ganancial. Usas el dinero de nuestra familia para salvar a tu madre medio muerta, y encima me pides permiso. Un bofetón resonó en todo el pasillo. Lo había dado Elena, con todas sus fuerzas. En la cara de Manuel aparecieron al instante 5 marcas de dedos. Todos se quedaron paralizados por lo inesperado de la escena. Manuel se llevó la mano a la mejilla, incrédulo. ¿Tú me has pegado? Su madre reaccionó y se abalanzó sobre Elena como una furia, dispuesta a arañarla. Pero ¿cómo te atreves, gallina que no pone huevos? Te voy a arrancar la boca. El pasillo del hospital se convirtió en un mercado. Gritos, insultos, forcejeos, un caos absoluto. En ese momento, una voz serena sonó a sus espaldas. Disculpe, ¿quién de ustedes es la doctora Elena? El caos se detuvo en seco. Todos se giraron hacia la voz. 2 hombres vestidos con traje negro, de aspecto profesional, estaban allí. El que iba delante era Luisito, el asistente de Javier. Luisito recorrió la escena con la mirada. Al ver las lágrimas en la cara de Elena y la actitud agresiva de su suegra, frunció ligeramente el ceño, pero recuperó al instante su compostura profesional. Se acercó a Elena e hizo una ligera inclinación. Con respeto, dijo, doctora Elena, buenas tardes. Soy Luisito, el asistente del director Javier. Él me ha enviado para ultimar los detalles del contrato. Tecnología Amanecer. Director Javier. Manuel y su madre se quedaron atónitos. Tecnología Amanecer era una empresa famosísima en Ciudad S y en todo el país. Si Elena colaboraba con ellos y había recibido un anticipo de 1.000.000, eso significaba que valía mucho más de lo que ellos creían. Los ojos de la suegra de Elena brillaron. Soltó de inmediato la ropa de Elena y puso una sonrisa aduladora. ¡Ay, qué bien! El asistente de esa gran empresa. Pase, pase. Nuestra Elena es muy lista, colaborar con ustedes es un honor.
Su capacidad para cambiar de cara era más rápida que pasar una página. Manuel tenía la cara amoratada, entre la envidia y el arrepentimiento. Había tratado a Elena como a una carga, cuando en realidad era un pozo de riquezas. Luisito no les hizo caso, solo miraba a Elena. Doctora Elena, el departamento jurídico de nuestra empresa ha contactado con un abogado especializado en temas médicos para que la ayude con el hospital y cualquier posible conflicto. Usted solo debe concentrarse en su trabajo. El director Javier dice que su tiempo y su energía son muy valiosos y no debe malgastarlos en nimiedades. Las palabras de Luisito eran claras y perfectas. Demostraban la importancia que Tecnología Amanecer daba a Elena como talento de primer nivel. Y también daban una bofetada a la familia de Manuel. Lo que ustedes ven como un estorbo, algo para desechar, para nosotros es una joya única. Elena miraba a Luisito con los labios temblorosos, sin poder articular palabra. Sabía que era cosa de Javier. Aquel hombre, con la forma más fría, le había dado la ayuda que más necesitaba. ¿Qué demonios pretendía? Manuel se acercó frotándose las manos, con una sonrisa forzada. Hola, joven asistente. Soy Manuel, el marido de Elena. A partir de ahora somos como de la familia. Cuente con nosotros. Dijo esto mientras extendía la mano para estrechársela a Luisito. Pero Luisito, como si no lo hubiera visto, dijo a Elena, doctora Elena, la reunión de especialistas del doctor Carlos está a punto de empezar. Será mejor que vayamos. El director Javier espera sus buenas noticias. Dicho esto, hizo un gesto de por aquí. La mano de Manuel quedó suspendida en el aire, en una posición muy incómoda. Las miradas de los que los rodeaban se clavaban en él como agujas. Le ardía la cara de vergüenza. Elena no volvió a mirarlo. Acompañada de Luisito, enderezó la espalda y se dirigió a la sala de reuniones. A partir de hoy, su vida ya no estaría controlada por nadie, excepto por aquel hombre llamado Javier. La reunión de especialistas fue muy bien. El equipo del doctor Carlos, tras revisar a fondo el historial de la madre de Elena, elaboró varios planes quirúrgicos. Finalmente eligieron el de menor riesgo y mayor probabilidad de éxito. La operación quedó programada para dentro de 3 días. La capacidad de movilizar recursos de Tecnología Amanecer se demostró en todo su esplendor. Elena, fuera de la sala de reuniones, escuchaba las explicaciones del doctor Carlos con sentimientos encontrados. Todo eso era lo que su marido debería haber hecho, pero Manuel solo había pensado en el dinero. En cambio, aquel hombre al que había abandonado 10 años atrás, en su peor momento, le había tendido una mano, aunque fuera con una frialdad absoluta y llena de condiciones. Cuando terminó la reunión, Luisito acompañó a Elena al apartamento que la empresa le había asignado, el edificio más lujoso del centro de Ciudad S. 200 metros cuadrados, una decoración exquisita, con vistas panorámicas de la ciudad. Doctora Elena, esta será su residencia temporal durante los próximos 5 años. Tiene de todo. Abajo hay servicio de vigilancia y mayordomo las 24 horas. Luisito se despidió con cortesía. Elena se quedó sola. Se acercó al gran ventanal y contempló las luces de la ciudad. Todo le parecía un sueño irreal. Sacó el contrato que había firmado. Leyó aquello de 30% del precio de mercado y los 5 años de exclusividad. Se rió con amargura. Javier sigue siendo igual. Nunca pierde. Bueno, al fin y al cabo esto era un trato. Guardó el contrato y abrió los documentos del proyecto Amanecer. Cuando leyó el nombre, sintió un escalofrío en el corazón. Encendió el ordenador, apartó todas las emociones y se sumergió por completo en el trabajo. La noche se hizo más y más profunda. En el apartamento solo se oía el tecleo rítmico y constante. Mientras tanto, en casa de Manuel, él y su madre habían vuelto del hospital con el rabo entre las piernas. En cuanto llegaron, Manuel recibió una llamada de uno de sus socios. El interlocutor se burló abiertamente de él, diciéndole que no sabía apreciar lo que tenía, que había tratado como basura a una mujer capaz de colaborar con Tecnología Amanecer. Le dijo que en todo el pueblo, en los círculos de negocios, se estaban riendo de la familia García, apellido elegido para la familia de Manuel. Manuel estuvo a punto de tirar el teléfono al suelo de la rabia. Su madre, lejos de calmarlo, avivó el fuego, llamando a Elena desagradecida, diciendo que se había olvidado de los favores de la familia García ahora que tenía un nuevo padrino. Manuel, cada vez más furioso, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Elena era su mujer. El dinero que ganaba era suyo. Cogió el teléfono, buscó el número de Elena y llamó. El teléfono sonó mucho rato hasta que finalmente contestaron. Diga. La voz de Elena era fría y denotaba cansancio. Elena, cariño, soy yo, dijo Manuel con un cambio radical en el tono, ahora meloso y lleno de falsa disculpa.
lo de hoy en el hospital ha sido culpa mía. He sido un imbécil. Ya sabes cómo es mi madre, lengua afilada pero corazón de mantequilla. No le hagas caso. Al fin y al cabo somos marido y mujer. Tu madre es mi madre. ¿Cómo iba yo a abandonarla de verdad? Elena lo interrumpió. Dime lo que quieres y ya. La impaciencia en su voz hizo que Manuel cambiara la cara, pero se contuvo. Cariño, ahora que colaboras con Tecnología Amanecer es una maravilla. Mi negocio está pasando por un mal momento. ¿Podrías sacar un poco de ese anticipo para ayudarme a salir del apuro? Cuando me recupere, te lo devolveré con creces. Y te trataré como te mereces, a ti y a tu madre. Elena soltó una risa fría al otro lado de la línea. Manuel, ¿de verdad crees que es posible? Ese dinero es para salvar a mi madre, ni un solo céntimo para ti. Manuel perdió los estribos. Elena, no te confundas. ¿Crees que por tener a Tecnología Amanecer ya eres alguien? Pues te equivocas. Mientras no nos divorciemos, la mitad de lo que ganes es mío. Si no me das mi parte, iré a tu empresa a montar un escándalo, se lo contaré a los medios, y ya veremos cómo sigues trabajando. Pero Elena, ante la amenaza, se mantuvo en calma. Como quieras. Y colgó. Acto seguido, bloqueó el número de Manuel. Manuel se quedó mirando el teléfono, temblando de ira. No esperaba que Elena, que siempre le había obedecido, se hubiera vuelto tan fuerte. Con los ojos inyectados en sangre y el rostro desencajado, masculló, bien, Elena, tú lo has querido. A la mañana siguiente, un Mercedes negro se detuvo frente a la sede de Tecnología Amanecer. De él bajaron Manuel y su madre. Ambos se habían cambiado la actitud y ahora aparentaban ser unas pobres víctimas. La madre de Manuel se había atado un paño blanco a la cabeza y se sentó en el escalón de la entrada, rompiendo a llorar a gritos. Entre sollozo y sollozo, enumeraba los supuestos pecados de Elena. Hija política desagradecida, nos abandona por un padrino más rico, se ha llevado todo nuestro dinero y ni siquiera cuida de su suegra enferma. El escándalo no tardó en atraer a los empleados que entraban y salían. Los vigilantes de seguridad intentaron disuadirla, pero la mujer se revolcó por el suelo y no hubo manera de levantarla. Manuel, a su lado, aprovechó para arengar a la multitud. Señores, juzguen ustedes mismos. Mi mujer, Elena, es asesora técnica de esta empresa. Ha cogido 1 millón de nuestro dinero para tratar a su madre, y nosotros la apoyamos. Pero ahora quiere divorciarse y quedarse con todo. Mi familia la ha tratado tan bien, ¿cómo puede ser tan desalmada? Estaba manipulando la verdad, confundiendo a la gente. Los que se habían congregado empezaron a señalar el edificio de Tecnología Amanecer, cuchicheando. La imagen de la empresa se estaba viendo muy dañada. En el último piso, en el despacho de Javier, este observaba con frialdad la escena callejera. Luisito estaba a su espalda informando. Director Javier, ya he preparado al departamento de comunicación. También he avisado al jurídico. Podemos denunciarlos en cualquier momento. Javier no dijo nada, solo golpeaba rítmicamente el alféizar con los dedos. Al fin, tras un largo silencio, habló. Deja que Elena lo resuelva a ella misma. Luisito dudó. Director Javier, no será demasiado. Son sus asuntos familiares, dijo Javier con una voz desprovista de emoción. Solo me importan los resultados. Si no es capaz de resolver esto, no merece estar en Tecnología Amanecer. Javier no quería una carga que cuidar, quería una espada afilada. Luisito asintió, comprendiendo, y se retiró. En el departamento técnico, Elena estaba con los auriculares puestos, concentrada en el análisis de unos datos complejos. Luisito entró y le tocó suavemente el hombro. Ella se quitó los auriculares y levantó la cabeza. Señor Luisito, ¿ocurre algo? La expresión de Luisito era compleja. Doctora Elena, ahí abajo, ha venido su marido. El rostro de Elena se endureció al instante. Sabía perfectamente qué métodos usaría Manuel. Ya lo sé. Se levantó sin ninguna emoción en la cara. Acompañada de Luisito, tomó el ascensor privado de la presidencia y bajó al vestíbulo. Cuando salió del ascensor, todas las miradas se posaron en ella. Manuel, al verla, corrió hacia ella como si viera la salvación, con una falsa expresión de dolor. Elena, por fin bajas. Explícales que no nos vamos a divorciar, que estamos muy bien. Elena lo miró con una frialdad que parecía mirar a un muerto. Sin hacerle caso, se acercó a su suegra, que seguía revolcándose por el suelo y gritando. Se quedó mirándola desde arriba y dijo, con voz baja pero perfectamente audible para todos, ¿ya has terminado el espectáculo? La suegra de Elena, ante su imponente presencia, se quedó desconcertada. Sus gritos se apagaron casi por completo. Elena recorrió con la mirada a todos los curiosos que se habían congregado. Luego habló con voz pausada pero firme, yo soy Elena, directora técnica del proyecto, Amanecer,
de Tecnología Amanecer. Voy a aclarar las cosas aquí y ahora. Mi matrimonio con Manuel está roto desde hace tiempo. Muy pronto le haré llegar los papeles del divorcio. En cuanto al dinero del que tanto habla, soltó una carcajada fría y sacó un documento del bolso, arrojándoselo a la cara a Manuel. Lee bien. Esto es el acuerdo prenupcial que firmamos antes de casarnos. Está escrito claro como el agua, los bienes de cada uno son independientes. Ni un céntimo de los tuyos he tocado, y el dinero que gano yo no tiene nada que ver contigo. Manuel miró el documento, completamente aturdido. Nunca imaginó que Elena hubiera guardado aquella carta. En su día firmaron ese acuerdo solo para tranquilizar a su desconfiada madre. Nunca le dio importancia. Y además, continuó Elena con voz aún más gélida, dices que me he llevado todo el dinero de tu familia. Pues que todos sepan cómo trata la familia García a mi madre, que está en la UCI luchando por su vida. Sacó el teléfono y reprodujo una grabación. Era la conversación del pasillo del hospital, donde su suegra y Manuel exigían abandonar el tratamiento. En la grabación se oía al médico, la paciente está grave, pero no es un caso perdido. Y la voz de la suegra, que no es un caso perdido. ¿Y eso cuánto cuesta? Es un pozo sin fondo. Tu madre está en estado vegetativo, aunque gastes un dineral no la salvarás. La grabación se oyó con toda claridad. La gente que miraba empezó a murmurar. Las miradas hacia Manuel y su madre se llenaron de desprecio e indignación. Ellos palidecieron por completo. Nunca pensaron que Elena los hubiera grabado. ¿Y ahora creen que yo soy la mala?, preguntó Elena, mirándolos uno por uno. Manuel y su madre, acorralados, sin poder articular palabra, huyeron entre las miradas de desprecio de la multitud. La escandalosa comedia había terminado. Elena se quedó donde estaba, como una general victoriosa, pero en su corazón no sentía ninguna alegría. Levantó la vista hacia el último piso, hacia el despacho de Javier. Sabía que él la estaría observando. Con la forma más radical, había roto con su pasado, y le había demostrado a él su valía. Javier, en su despacho, había seguido toda la escena por las cámaras de seguridad. La actuación de Elena había superado sus expectativas. Fría, decidida, incluso cruel. No parecía una mujer acorralada pidiendo ayuda, sino una cazadora que había estado preparando sus armas y esperando el momento para atacar. Interesante. Esbozó una sonrisa llena de curiosidad. Cada vez le resultaba más interesante su exnovia de hacía 10 años. Llamaron a la puerta. Director Javier, dijo Luisito. Ya hemos soltado el asunto. El Departamento de Comunicación ha emitido un comunicado para minimizar el impacto. Javier asintió. Investígalo, dijo solo 2 palabras. Pero Luisito entendió al instante. Sí, director Javier. Investigaré todos los años que la doctora Elena ha pasado fuera. Y averiguaré por qué se casó con Manuel. Luisito se retiró. Javier se quedó solo en el despacho. Fue a la gran estantería y sacó un viejo álbum de fotos, con las esquinas ya desgastadas. Lo abrió. Dentro había fotos de Javier y Elena en el instituto. En las fotos, el adolescente sonreía sin preocupaciones. La adolescente tenía la mirada limpia, llena de ilusión por el futuro. 10 años. ¿Qué nos había convertido en esto? Uno, frío como el hielo, la otra, llena de secretos y rencor. Cerró el álbum y lo devolvió a su sitio. El pasado ya no volvería. Ahora solo quería saber qué pretendía Elena de él. ¿Solo dinero? No lo creía. Los días siguientes transcurrieron con aparente calma. La madre de Elena fue operada con éxito. Aunque aún no había despertado, sus constantes vitales se habían estabilizado. Elena, además de ir a ver a su madre cada día, pasaba el resto del tiempo en el laboratorio de la empresa. Demostró una capacidad profesional y una eficiencia asombrosas. En solo 3 días, presentó una solución inicial para el proyecto del chip Amanecer. Cuando entregó el grueso documento con su propuesta, todo el equipo técnico se quedó boquiabierto. El obstáculo tecnológico que los había tenido atascados durante casi 6 meses, ella lo había resuelto en 3 días. En la sala de juntas, Elena estaba delante de la pantalla, explicando con fluidez su enfoque técnico y el camino para implementarlo. Su cara irradiaba una enorme confianza. Era la luz única de una científica de primer nivel. Javier, sentado a la cabecera de la mesa, la observaba en silencio. Tuvo que reconocerlo, esa Elena era tan brillante que no podía apartar la mirada, y también tan peligrosa que le daba que pensar. Cuando terminó la reunión, Javier la retuvo a solas. La solución es buena, dijo con un tono objetivo. Gracias, director Javier, respondió Elena sin humildad ni altanería. Su talento merece un sueldo más alto. Puedo modificar el contrato y pagarle el precio de mercado, o incluso más, dijo Javier mirándola fijamente. Elena levantó la cabeza y sostuvo su mirada. Sus ojos estaban en calma. No hace falta.
solo quiero el dinero que me prometió. Las demás cláusulas del contrato me parecen bien. Su respuesta volvió a sorprender a Javier. Alguien con ese talento, ¿cómo podía conformarse con un contrato tan injusto durante 5 años? A menos que lo que buscara fuera mucho más que dinero o libertad. Entrecerró los ojos. Iba a seguir tanteándola cuando llamaron a la puerta. Era Luisito, con expresión grave. Entregó un documento a Javier. Director Javier, lo que me pidió que investigara. Ya tengo los resultados. Javier abrió el documento. Sus ojos recorrieron las páginas a gran velocidad. Cuanto más leía, más fría se volvía su mirada. El documento detallaba todo lo ocurrido antes y después de la boda de Elena con Manuel. El padre de Manuel, por una disputa comercial, había estado a punto de ir a la cárcel. Fue el padre de Elena, un humilde profesor de escuela, quien había cargado con la culpa para salvarlo. A cambio, la familia García debía pagar 500,000 para el tratamiento del padre de Elena. Y además, Manuel debía casarse con ella y cuidarla de por vida. Pero el padre de Elena no tenía ninguna enfermedad grave. Aquellos 500,000 desaparecieron sin dejar rastro. Y lo que más heló la sangre a Javier fue la última página del informe. Registraba que el conductor que atropelló a la madre de Elena, una semana antes del accidente, había recibido una transferencia de 200,000 en su cuenta personal. La transferencia procedía del hermano de la suegra de Elena. Todo aquello no había sido un accidente. Había sido una conspiración perfectamente orquestada. Javier levantó la vista y volvió a mirar a Elena. Su mirada era profundamente compleja. ¿Cuánto dolor había soportado esta mujer sin que nadie lo supiera? ¿Había firmado aquel contrato y se había incorporado a Tecnología Amanecer solo por dinero? ¿O acaso su intención era usar sus manos para vengarse? Javier cerró el informe. El aire en el despacho pareció haberse agotado. Levantó la cabeza y fijó la mirada en el rostro de Elena. Bajo esa aparente calma, ¿qué tempestad se ocultaba? Su voz sonó grave, con un deje de ronquera que él mismo no reconoció. Tu padre, recuerdo que era un profesor muy respetado. El cuerpo de Elena se tensó ligeramente, casi imperceptible, pero su expresión no cambió. Sí, respondió con una sola palabra. Qué lástima, continuó Javier, sin apartar los ojos de ella. Una enfermedad se llevó a un hombre bueno. Para tratarlo, vuestra familia debió de gastar mucho dinero. Elena bajó la mirada. Sus largas pestañas proyectaban una sombra sobre sus pómulos. Todo eso ya pasó, dijo con voz tenue. Sí, Javier se inclinó hacia adelante, entrelazando las manos sobre la mesa. He oído que la familia García pagó una cantidad, 500,000. Hace 10 años no era una broma. Al pronunciar esa cifra, vio claramente cómo los dedos de ella se encogían. ¿Dónde fue a parar ese dinero?, preguntó. Elena guardó silencio. El accidente de tu madre también es sospechoso, continuó Javier, volviéndose más incisivo. Un supuesto accidente, pero una semana antes alguien recibió 200,000 para callarse. Elena, ¿te atreves a decir que no sabes nada de todo esto? Cada una de sus palabras golpeaba como un martillo en el corazón de ella. En el despacho reinaba un silencio absoluto. Javier esperaba que ella se derrumbara, que se disculpara, que rompiera a llorar. Pero no. Elena permaneció quieta, en silencio. Después de un largo rato, levantó la cabeza y volvió a mirarlo. Su mirada ya no era serena. Había en ella algo profundo que Javier no podía descifrar: odio, dolor, rencor, y también una fría llama de determinación. Entonces sonrió. Una sonrisa triste, desgarrada, pero también llena de resolución. ¿Y qué?, preguntó con voz baja pero firme. Javier, ahora que lo sabes todo, ¿qué piensas hacer? No respondió a sus preguntas. Al contrario, le devolvió un problema aún mayor. Lo miró sin súplica, sin debilidad, solo con una mirada de franco desafío. Parecía decirle: aquí tienes mi infierno, ¿te atreves a acompañarme a recorrerlo? El corazón de Javier dio un vuelco. Por primera vez descubrió que nunca había conocido realmente a esa mujer. La de hacía 10 años era una luz pura y hermosa. La de ahora era una vengadora que regresaba del infierno cubierta de espinas. Y él era la espada más afilada que ella había elegido. Afuera, el paisaje nocturno de ciudades y adentro, el enfrentamiento silencioso entre los dos. Javier supo que, desde el momento en que ella había formulado esa pregunta, la vieja historia entre ellos había quedado atrás. Daba comienzo una nueva partida, mucho más peligrosa, una apuesta, la caída de la familia García, el futuro de Tecnología Amanecer, y el destino enredado de ambos. Miró a los ojos de ella. Esos ojos que antaño fueron tan limpios como el agua, ahora eran un lago profundo y helado, y él estaba junto a la orilla, un paso hacia el paraíso, un paso hacia el abismo. ¿Qué quieres que haga?, dijo Javier, recostándose en el sillón con la voz recuperada. Elena parecía esperar esa pregunta.
no mostró sorpresa. Eres un hombre de negocios, Javier. Los hombres de negocios no hacen tratos que no les convengan. Hablemos de un acuerdo. Acuerdo. Esa palabra, en su boca, sonó natural y gélida. Cuéntame, dijo él, interesado. El negocio de materiales de construcción de la familia García está muy arraigado en su pueblo. Durante años han acumulado riqueza usando materiales de mala calidad, sustituyendo lo bueno por lo malo, y han sembrado innumerables riesgos de seguridad. Su voz era tranquila y clara, como si hablara de algo que no le incumbiera. Tengo todas las pruebas de sus trapicheos, desde registros de sobornos hasta informes de productos defectuosos. De todo. Javier la miró con sorpresa. ¿Cómo había conseguido todo eso? Elena pareció leerle la mente. No he estado estos años en la familia García con los brazos cruzados. Manuel confiaba en mí y me dejó llevar la contabilidad de la empresa un tiempo, y su estúpida madre disfrutaba presumiendo delante de mí de cómo habían hecho fortuna. Esbozó una sonrisa llena de sarcasmo. Ellos creían que era solo una nuera sumisa que acataba todo. No sabían que cada palabra suya, cada cosa que hacían, yo la guardaba en mi memoria. Javier la miró sintiendo un escalofrío. Esta mujer había aguantado todos esos años. Su corazón debía ser duro como la piedra. ¿Me das esas pruebas, para que te ayude a meterlos en la cárcel?, preguntó. No, negó Elena con la cabeza. Sería demasiado fácil para ellos. Su mirada se volvió feroz. Quiero que se queden sin nada. Quiero que sufran 10, 100 veces más de lo que sufrieron mi padre y mi madre. Quiero que caigan desde lo más alto y se estrellen. Cada palabra salía de sus dientes con un odio punzante. ¿Y qué gano yo con esto?, preguntó Javier con frialdad. La caída de la familia García dejará un enorme espacio en el mercado. Tecnología Amanecer tiene precisamente una filial nueva dedicada al hogar inteligente. Materiales de construcción ecológicos, sistemas inteligentes, ese pastel te dará para llenarte la boca. Además, hizo una pausa y lo miró profundamente. ¿No te gustaría ver a los que te menospreciaron arrodillarse ante ti para mendigar? Esa frase dio en el blanco más sensible de Javier. Hacía 10 años. La familia García, la madre de Elena, las miradas de desprecio, las palabras hirientes, eran la pesadilla que lo perseguía en las noches. Tenía muchas ganas de verlo. ¿Y por qué debería confiar en ti?, preguntó Javier. No necesitas confiar en mí. Elena sacó una memoria USB del bolso y la puso sobre la mesa, deslizándola hacia él. Solo necesitas confiar en que lo que hay aquí te reportará enormes beneficios. Yo te doy las pruebas, tú me das la plataforma. Yo seré tu espada, tú serás mi escudo. Somos socios, cada uno aporta lo suyo. Ese es mi trato. Sus palabras eran lógicas, perfectas. Se situaba a la misma altura que él, no le suplicaba. Le invitaba a compartir un festín de venganza. Javier cogió la memoria USB. Estaba fría, como ella. La miró largamente. Al final asintió. Bien, acepto, pero el contrato se modifica. Elena se quedó atónita. ¿Qué quieres decir? El 30% del precio de mercado es demasiado poco. Javier se levantó y se acercó a ella. Estaban muy cerca. Podía oler su perfume, tenue y fresco. Te voy a dar el 10% de las acciones de la filial de Tecnología Amanecer. Y quiero que seas la directora ejecutiva de esa nueva empresa. Elena, bienvenida a la partida. El rostro de Elena mostró por primera vez una expresión de asombro. No esperaba esa oferta. Acciones de una filial con un futuro inmenso. Directora ejecutiva. No era un contrato generoso. Era atarla para siempre al barco de Tecnología Amanecer. ¿Por qué?, preguntó instintivamente. Porque vales ese precio. Tu talento, tu inteligencia, tu determinación, demuestran que no eres una persona que se conforme con un papel secundario. En lugar de tratarte como una empleada, prefiero tenerte como socia. Así me aseguro de que esa espada tuya nunca se vuelva contra mí. Sus palabras fueron mitad reclamo, mitad advertencia. Elena era inteligente, lo entendió al instante. Calló un momento, luego extendió la mano. Trato hecho, director Javier. Javier estrechó su mano. La mano de ella era fría, pero firme. Así quedó sellada la alianza de venganza contra la familia García. Javier cogió el teléfono de su despacho. Luisito, que el departamento jurídico redacte un nuevo contrato, y convoca una reunión de altos directivos para mañana a las 10 de la mañana. El tema es la creación de una nueva filial, Amanecer Hogar Inteligente, para entrar de lleno en el mercado de materiales inteligentes para la construcción. Del otro lado, la voz de Luisito denotaba una sorpresa mal disimulada, pero respondió de inmediato, sí, director Javier. Colgó y se volvió hacia Elena. Esta misma noche, redacta aquí mismo tu plan completo. Mañana, en la reunión, quiero ver una propuesta comercial perfecta,
capaz de convencer a todos los miembros del consejo. Que puedas mantener el puesto de directora ejecutiva dependerá de tus propios méritos. Le puso la prueba delante. Ser o no ser, eso se vería al día siguiente. De acuerdo, respondió Elena sin dudar un instante. Aquella noche, Javier no volvió a casa. Elena tampoco se marchó. En el despacho de la presidencia, las luces estuvieron encendidas hasta el amanecer. Javier atendía sus asuntos cotidianos. Elena, sentada en el sofá de enfrente, usando su ordenador portátil, tecleaba sin parar. No cruzaron ni una palabra, pero en el aire se fue gestando una complicidad silenciosa. Ya no eran dos exnovios resentidos. Ya no eran una jefa distante y un subordinado. Eran compañeros de batalla, cómplices que estaban a punto de luchar codo con codo. A primera hora de la mañana, los primeros rayos de sol entraron por el ventanal. Elena se levantó y puso un documento impreso sobre la mesa de Javier. Tenía los ojos inyectados en sangre, pero su mirada brillaba con intensidad. Misión cumplida. Javier cogió el documento. Análisis de mercado, estrategia técnica, modelo financiero, gestión de riesgos, decenas de páginas. Ideas claras, datos rigurosos, una ambición desmedida. Era un plan de negocios que haría babear a cualquier inversor. Levantó la cabeza y la miró. Lávate la cara y cámbiate de ropa. Dentro de una hora vienes conmigo a la reunión. Hoy es el estreno de Elena como directora ejecutiva de Amanecer Hogar Inteligente. En el rostro de Elena apareció por fin una sonrisa sincera. Una sonrisa que iluminó su cara ligeramente cansada como un rayo de sol matinal, y que también abrió la puerta del corazón de Javier, cerrada durante tanto tiempo. Javier supo que, a partir de aquel día, el mundo de los negocios en ciudades se enfrentaría a una tormenta enorme por culpa de esa mujer, y él sería el soporte más firme de ella en esa tormenta. En la sala de juntas del último piso de Tecnología Amanecer, alrededor de la larga mesa ovalada estaban sentados todos los directivos y miembros del consejo. Eran los veteranos que habían acompañado a Javier desde la nada hasta el éxito. Todos eran personas brillantes, con la mirada afilada. En ese momento, todas las miradas se posaban en Javier, y también en la mujer que estaba a su lado, Elena, demasiado joven para su gusto. Director Javier, no me opongo a que la empresa explore nuevos mercados, comenzó el vicepresidente, el señor Wang, un veterano de casi 50 años, de talante conservador. Pero meternos de lleno en el mundo de los materiales de construcción, que no conocemos, ¿no es demasiado arriesgado? Y más aún crear una filial e invertir tantos recursos. Y lo más importante, nombrar directora ejecutiva a una persona sin ninguna experiencia en gestión empresarial. No es razonable. Sus palabras reflejaban el sentir de la mayoría. No confiaban en ese mercado desconocido, y menos aún en esa mujer llegada de la nada. Javier no dijo nada, solo cogió su taza de té, sopló suavemente el vapor y le dejó todo el protagonismo a Elena. Era su guerra, tenía que ganarla sola. Elena se levantó. Llevaba un traje blanco impecable, el pelo recogido, mostrando su frente despejada y su largo cuello. En su cara no había ni rastro de nervios, solo una calma absoluta, fruto de una confianza inquebrantable. Se acercó a la pantalla y conectó su memoria USB. Buenos días a todos. Soy Elena. A partir de hoy, seré la única directora ejecutiva de Amanecer Hogar Inteligente. Su presentación no tuvo falsas modestias ni cortesías. Fue una declaración de intenciones, sin lugar a dudas. En la sala se oyó un leve murmullo. El señor Wang frunció aún más el ceño. Elena no hizo caso. Apretó el mando y en la pantalla aparecieron unos gráficos de datos escalofriantes. En Ciudad S, y en todo el este de China, en los últimos 5 años, el 30% de las obras en construcción han tenido problemas de seguridad con los materiales. Y el 70% de ese mercado pertenece a un solo proveedor, Materiales García. Ellos usan residuos industriales en lugar de materias primas. El cemento y el acero que producen no alcanzan los estándares nacionales. Sobornan a los inspectores de calidad. Este es el secreto de su éxito. Sus palabras sonaron claras y contundentes. Cada frase era una bomba en la sala. No mencionó a Manuel ni su relación con la familia García. Hablaba como una analista objetiva que exponía un mercado lleno de corrupción y beneficios obscenos. Luego cambió el tono. En la pantalla apareció la imagen de una nueva estructura molecular, llena de un aire tecnológico. Nosotros, Amanecer Hogar Inteligente, seremos los que acaben con este mercado. Este es mi último avance, un nuevo material compuesto para la construcción. Su resistencia es 3 veces mayor que la del hormigón armado tradicional, pero pesa 3 veces menos. Es ignífugo, antisísmico y 100% ecológico.
Y lo más importante, su costo es solo un 10% superior al de los productos defectuosos de García. Usaremos la tecnología para arrasar. Redefiniremos los estándares del sector. Le enseñaremos al mundo lo que es la verdadera seguridad. Su voz estaba llena de fuerza y convicción. Todos los presentes, viejos zorros del mundo de los negocios, comprendieron al instante el enorme imperio comercial que se ocultaba tras esas palabras. En la sala se hizo un silencio absoluto. Las miradas de todos cambiaron, de la duda al asombro, de un menosprecio a la fascinación. El señor Wang abrió la boca, pero no dijo nada. Miró a aquella mujer que se alzaba entre luces y sombras como una reina que estaba a punto de inaugurar una nueva era. Elena terminó su discurso. Hizo una leve reverencia. He dicho todo mi plan. Ahora pueden votar. Javier dejó la taza de té y se levantó. Añado algo. Los 2.000 millones de inversión inicial para Amanecer Hogar Inteligente los pondré yo personalmente. Cualquier riesgo que genere la filial no afectará al grupo, pero los beneficios que produzca serán para todos los presentes. Sus palabras fueron el golpe definitivo. Ya nadie puso ninguna objeción. Aprobación unánime. Al terminar la reunión, los directivos fueron saliendo uno tras otro. Todos miraban a Elena con una mezcla de respeto y admiración. Ella se acercó a Javier. Gracias. Ya te dije que esto es un trato, respondió él sin inmutarse. Le tendió un documento. Es la licitación para la nueva biblioteca del distrito D, que acaba de publicar el Ayuntamiento de Ciudad S. La familia García quiere ese proyecto a toda costa. Esta será tu primera piedra de afilar. Elena cogió el documento. En sus ojos brilló una llama helada. Déjamelo a mí, dijo. Amanecer Hogar Inteligente se puso en marcha con una velocidad arrolladora. Las oficinas ocupaban los 3 últimos pisos de la sede de tecnología Amanecer. Javier le dio a Elena plena autonomía en personal y finanzas. Ella se convirtió en una máquina perfectamente engrasada, funcionando a un ritmo frenético. En solo una semana, contrató a un equipo directivo de primera, desde directores de marketing hasta jefes de asesoría jurídica. Todos eran profesionales de prestigio en sus campos. Todos se sintieron atraídos por el ambicioso plan de negocios de Elena, y todos quedaron cautivados por su determinación, por esa actitud de jugársela a una sola carta. El laboratorio de la empresa funcionaba 24 horas al día. Las primeras muestras del nuevo material estaban en producción. Elena dedicaba toda su energía al proyecto de la biblioteca. Sabía que era la primera batalla de Amanecer Hogar Inteligente. Solo cabía ganar. Mientras tanto, en casa de los García, Manuel estaba recibiendo una bronca monumental de su padre. «Idiota, eres un idiota inútil», gritaba el padre, tirando al suelo una cara tetera de barro. ¿Sabes que por tu culpa los García somos la comidilla de todo el pueblo? Varios de nuestros socios han llamado para pedir una revisión de los contratos. Manuel, cabizbajo, no decía nada. Su madre, a un lado, lloriqueaba. Cálmate, que no todo es culpa del niño. Esa maldita Elena, que tiene un corazón de piedra, ahora que tiene el apoyo de tecnología Amanecer, se cree superior. No podemos quedarnos de brazos cruzados. El padre se serenó. Su mirada se volvió maliciosa. ¿Quedarnos de brazos cruzados? Ni hablar. ¿Qué quiere divorciarse? Pues no le daremos el divorcio, y además haremos que devuelva hasta el último céntimo de ese millón. El proyecto de la biblioteca ya lo tengo casi atado. Tengo contactos. Solo es cuestión de tiempo. Cuando lo consigamos, nuestra cadena de capital se recuperará. Y entonces tendré 100 maneras de hacer que esa maldita se arrastre ante nosotros para suplicarnos. Los ojos de Manuel se iluminaron. Papá, ¿es verdad? ¿Conseguiremos el proyecto? Casi seguro, respondió el padre con una sonrisa de suficiencia. El responsable de la licitación, el señor Liu, es amigo mío de muchos años. Ya le he enviado un buen regalo. Me ha dicho que todo esto es puro trámite. El proveedor designado somos nosotros. La familia, de repente, se llenó de alegría, con sus rostros otra vez brillando de codicia. No sabían que una red tejida a su medida ya se estaba cerrando sobre ellos. En el despacho de Elena, un hombre de mediana edad, de rostro demacrado, con una gorra de béisbol, estaba sentado frente a ella. Se llamaba Chen Qiang, y había sido jefe de almacén de materiales García hasta que lo despidieron sin motivo. Señora Elena, aquí tiene lo que me pidió. Dejó un disco duro sobre la mesa. Esto es el registro original de todos los materiales defectuosos que los García han vendido, de los informes falsificados. Ellos creyeron que borrando los archivos del ordenador se acababa el problema. No sabían que yo había guardado una copia. Elena asintió. Abrió un cajón y sacó una tarjeta bancaria. Aquí tienes 500.000. La contraseña son 6 ceros. Es suficiente para que vivas tranquilo el resto de tu vida. Chen Qiang miró la tarjeta con las manos temblorosas de emoción. Gracias, señora Elena,
gracias. Puede estar tranquila, hoy salgo por esa puerta y usted no me ha visto. Cuando Chen Qiang se hubo ido, el director jurídico de Elena entró en el despacho. Señora Elena, nuestra oferta está lista. Las muestras han pasado las pruebas del Instituto Nacional más fiable. Todos los parámetros superan con creces los estándares del sector. También están preparados los medios de comunicación que pidió. Cuando usted dé la orden, el escándalo de los García se difundirá por todas partes. Elena se levantó y se acercó al ventanal. Todavía no, dijo con la mirada perdida en el horizonte. Quiero esperar a que estén en lo más alto, para que la caída duela más. El día antes de la licitación, en el almacén de materiales García, Manuel estaba con unos cuantos hombres de confianza cambiando las etiquetas de unas partidas de acero defectuoso. Era el producto especial que habían preparado para el proyecto de la biblioteca. Cuando estaban en plena faena, la puerta del almacén se abrió de una patada. Un grupo de hombres con uniformes serios irrumpió. El que iba delante enseñó su placa. Oficina de calidad. Hemos recibido una denuncia. Sospechamos que aquí se están vulnerando las normas de calidad. Procedemos a una inspección sorpresa. La cara de Manuel palideció por completo. Se quedó paralizado, sin poder moverse. Supo que todo había terminado. La inspección fue una operación quirúrgica. Fueron directamente a las partidas preparadas para la biblioteca. Tomaron muestras, las analizaron sobre el terreno. Los resultados no tardaron en llegar. La resistencia a la tracción del acero, su capacidad de estiramiento, todos los parámetros estaban muy por debajo de los estándares obligatorios. Era el típico acero adelgazado. Si se usaba en una construcción, sería como plantar una bomba de relojería. Pruebas concluyentes. Los inspectores precintaron todo el almacén. Manuel y los empleados que habían manipulado las etiquetas fueron detenidos para colaborar en la investigación. La noticia se extendió como un reguero de pólvora por todo el sector de materiales de construcción de Ciudad S. Al día siguiente, todos los medios locales publicaban en portada la escandalosa noticia de la manipulación de materiales García. La empresa, que un día fuera un gigante poderoso, amaneció con su reputación hecha trizas. En la oficina de la empresa no paraban de sonar los teléfonos. Eran los socios, llamando para anular pedidos y reclamar daños. Los bancos también enviaron a sus representantes, exigiendo la devolución inmediata de todos los préstamos. El cielo se había desplomado sobre la familia García. El padre de Manuel, incapaz de soportar el golpe, sufrió una hemorragia cerebral y fue ingresado de urgencia en el hospital. La madre de Manuel lloraba desconsoladamente. Toda la familia García estaba sumida en un caos apocalíptico. Mientras tanto, la licitación para el proyecto de la biblioteca del distrito de Binjiang se celebró según lo previsto en el ayuntamiento. La familia García, por el escándalo de calidad, había sido excluida permanentemente de la lista de proveedores. En la sala solo quedaban Amanecer Hogar Inteligente y otras dos empresas que hacían bulto. El resultado no ofrecía ninguna duda. Elena se situó frente al tribunal y expuso con tranquilidad las cualidades de su innovador material. En una prueba de resistencia límite realizada allí mismo, todos los presentes quedaron boquiabiertos. Amanecer Hogar Inteligente se adjudicó el proyecto, valorado en varios cientos de millones, sin ningún tipo de controversia. La noticia conmocionó al sector. Todo el mundo comprendió que la era de materiales García había terminado, y que empezaba la nueva era de Amanecer Hogar Inteligente. En la habitación del hospital, el padre de Manuel despertó del coma. Cuando le contaron la noticia, le dio un nuevo ataque y volvió a desmayarse. La madre de Manuel, al borde de un ataque de nervios, se presentó en la comisaría para ver a su hijo, pero la dejaron en la puerta. Sin saber a quién recurrir, pensó en Elena. Marcó su número. En cuanto le cogieron el teléfono, rompió a llorar a gritos. Elena, te lo suplico, deja ya a mi familia. Reconocemos que nos hemos equivocado. Si tú intercedes ante la oficina de calidad y sacas a Manuel de la cárcel, haré lo que me pidas. Te firmo el divorcio ahora mismo, te doy todas las propiedades, lo que quieras. Al otro lado de la línea, Elena estaba en su nuevo despacho de directora ejecutiva de Amanecer Hogar Inteligente. A su espalda, su equipo de confianza celebraba el éxito del proyecto. Su rostro no mostraba ninguna emoción. Ahora vienes a suplicarme, dijo con una voz tan fría como el hielo. Es demasiado tarde. ¿Cuándo llevasteis a mi padre a la ruina? ¿Cuándo planeasteis el accidente de mi madre? ¿Por qué no pensasteis que algún día llegaría esto? Manuel pasará el resto de su vida en la cárcel arrepintiéndose. En cuanto a vuestra familia, haré que no podáis pagar ni una sola de vuestras deudas. Esto no ha hecho más que empezar. Colgó sin esperar respuesta. Al otro lado, los gritos desesperados se fueron apagando en el vacío. Elena se dio la vuelta, cogió una copa de champán y la alzó hacia su equipo. Amigos,
brindemos por nuestro primer triunfo. En el despacho resonaron los aplausos y los vítores. Todos se dejaron llevar por la euforia del momento. Solo Elena, en medio de la celebración, mantenía la mirada extrañamente apagada. En su rostro no había alegría por la victoria, solo el cansancio y el vacío que deja la venganza cumplida. Se abrió la puerta del despacho. Entró Javier. Todos se callaron y le saludaron con respeto. Director Javier. Él hizo un gesto para que continuaran y se acercó a Elena. Juntos, hombro con hombro, contemplaron el bullicio de la ciudad desde el gran ventanal. Bien hecho, dijo Javier con sincera admiración. Elena no lo miró. La primera ficha del dominó ha caído, dijo con voz tenue, casi para sí misma. Quedan muchas más. Javier percibió el aire gélido y decidido que emanaba de ella. Aquella mujer se estaba convirtiendo paso a paso en un instrumento de venganza. No sabía si aquello era bueno o malo, solo sabía que el juego se estaba volviendo cada vez más interesante. De vuelta en su despacho, Javier se sentó detrás de la mesa. Poco después, la puerta se abrió sin que llamaran. Era Elena. En su rostro no quedaba ni rastro de la alegría de la victoria, solo un cansancio extremo, casi agotador. Se dejó caer en el sillón frente a él, hundiéndose en el mullido respaldo. Gracias, dijo con voz ronca. Ya te dije que esto era un trato, respondió Javier sirviéndole un vaso de agua. Tu espada es muy afilada, y tu escudo también es muy sólido. Elena cogió el vaso, pero no bebió, solo lo acarició con la yema de los dedos. La familia García era solo el aperitivo, dijo levantando la cabeza. En sus ojos se abría de nuevo un pozo sin fondo. El verdadero culpable sigue ahí, escondido. Javier no se sorprendió. Una familia como los García no tenía capacidad para urdir una conspiración tan perfecta 10 años atrás. Acusar a un profesor respetado, quedarse con una fortuna, hacerlo todo sin dejar rastro. Detrás tenía que haber alguien mucho más poderoso. ¿Quién?, preguntó. Alberto Fernández, dijo Elena. Las pupilas de Javier se contrajeron. Alberto Fernández, una leyenda de los negocios en Ciudad S. Hecho a sí mismo en el sector inmobiliario y la minería, con una fortuna de decenas de miles de millones. Y lo más importante, sus contactos eran insondables. Conocía a gente de todos los ámbitos, tanto legal como ilegal. Era una de las personalidades a las que no se podía tocar en Ciudad S. Hace 10 años, quien tuvo el conflicto comercial con mi padre fue él. El padre de Manuel solo era un perro faldero suyo, un testaferro que cargó con la culpa. Los 500.000 del tratamiento de mi padre fueron a parar finalmente a los bolsillos de Fernández. La voz de Elena era terriblemente tranquila, como si hablara de algo que no le importara. ¿Tienes pruebas?, preguntó Javier. No, negó con la cabeza. Alberto Fernández es muy cuidadoso. Borró todas las huellas. Por eso te necesito a ti, Javier, necesito el poder de tecnología Amanecer. Necesito que me ayudes a derribarlo. Javier guardó silencio. Enfrentarse a la familia García era coser y cantar. Incluso le había servido para abrir mercado a su nueva empresa, pero enfrentarse a Fernández era algo muy distinto. Era luchar contra un tigre de verdad. Un paso en falso y todo tecnología Amanecer podía ser destrozado. Era una apuesta total. ¿Merecía la pena jugárselo todo por la venganza de una mujer? Miró a Elena, su rostro pálido, sus ojos llenos de rabia y determinación, y se vio a sí mismo, 10 años atrás. Aquel muchacho pobre al que todos pisoteaban. Esa misma rabia de no resignarse, de querer atravesar el cielo. De acuerdo, oyó decir a su propia voz. Te ayudo. El cuerpo de Elena se relajó. La cuerda que había estado tensa durante 10 años por fin tenía un pequeño respiro. Pero pongo una condición, añadió Javier. ¿Cuál? Que te vengas a vivir conmigo. Elena lo miró, desconcertada. Alberto Fernández no es un idiota como Manuel. Es cruel y no tiene escrúpulos. Vive sola, es muy peligroso. Tengo que garantizar tu seguridad. También era una forma de garantizar su inversión. Empezó Elena. También es parte del trato, la interrumpió Javier sin dejarla rechazar. Tu persona, tu vida, hasta que nuestro plan de venganza termine, me pertenecen a mí. No tienes elección. Su tono era autoritario, inapelable. Elena calló un largo rato. Javier pensó que iba a negarse, pero ella asintió. De acuerdo. En ese momento sonó el teléfono de Javier. Era Luisito. Su voz era urgente. Director Javier, ha pasado algo. La madre de la doctora Elena acaba de despertar en el hospital, pero está muy alterada. Señala a la enfermera y no deja de repetir una palabra. Matar, matar. Dice que alguien quiso matarla. Javier y Elena llegaron al hospital. En la puerta de la habitación se había congregado mucha gente. El doctor Carlos y varios médicos intentaban calmar a la madre de Elena, pero la mujer,
despierta por fin tras tantos días, tenía los ojos desorbitados por el miedo. Su cuerpo seguía temblando sin control. Movía los labios sin emitir sonidos claros, pero se podía leer en ellos una palabra: matar. Mamá. Elena se abalanzó sobre ella y le cogió las manos. Mamá, estoy aquí. No tengas miedo. La madre, al ver a su hija, se calmó un poco, pero el terror no desapareció de su mirada. Con todas sus fuerzas, levantó la otra mano y señaló temblorosa hacia la puerta. Todos siguieron la dirección de su dedo. En la puerta, apoyado en el marco, había un hombre de unos 50 años, de complexión robusta y aspecto amable. Parecía haberse acercado atraído por el revuelo. En su rostro había una expresión de preocupación. Doctor Carlos, ¿le pasa algo a esta señora?, preguntó con voz cálida. El doctor Carlos frunció el ceño. Señor Fernández, no se preocupe. Vuelva a su habitación, por favor. ¿Señor Fernández? Javier miró al hombre. ¿Era aquel Alberto Fernández? ¿Y qué hacía en ese hospital? Su corazón se hundió. Fernández también pareció reparar en Javier. Desvió la mirada de la madre de Elena hacia él. En sus ojos brilló un destello de sorpresa, seguido de una amplia sonrisa llena de cordialidad. Vaya, si es el director Javier de Tecnología Amanecer. ¡Qué casualidad! Encantado de conocerle. Extendió la mano hacia Javier. Siempre había oído hablar de su talento y ahora veo que no exageraban. Javier no se movió, solo lo miró con frialdad. Y vio también que, en cuanto la madre de Elena vio a Fernández, el terror en sus ojos alcanzó su punto máximo. Su cuerpo comenzó a convulsionarse violentamente, como si hubiera recibido una descarga eléctrica. En el monitor se encendió una alarma estridente. Peligro. La paciente está en fibrilación ventricular. Rápido, el desfibrilador. Médicos y enfermeras entraron como una avalancha, sacaron a Elena y cerraron la puerta. Fernández, imperturbable, mantenía una expresión de compasión. ¡Ay, pobre mujer!, suspiró. Luego se volvió hacia Javier. Director Javier, ¿es pariente suya esta señora? Sus palabras tenían una intención evidente. Javier no respondió. Miró a Elena. Ella estaba apoyada contra la pared, deslizándose lentamente hasta quedar en cuclillas. Escondió el rostro entre los brazos. Sus hombros se sacudían en silencio. Estaba destrozada. El despertar de su madre debería haber sido una alegría inmensa, pero se había convertido en otra pesadilla, aún más terrible. Y Fernández estaba en el mismo hospital, en la misma planta. No era casualidad. Era una demostración de poder. La provocación más descarada. Con aquella actitud nos decía: lo sé todo. No me importa nada. Incluso me atrevo a estar aquí para intimidaros. Las luces del pasillo, pálidas, sin calidez. El aire olía a desinfectante y a desesperación. Javier se agachó junto a Elena. Alzó la mano para tocarle el hombro, pero se detuvo a medio camino. No sabía qué decir. Cualquier palabra de consuelo, ante aquella realidad, resultaba vacía. Al cabo de un largo rato, Elena levantó la cabeza. Su rostro estaba seco. No había lágrimas. Solo una calma fría, mortecina. Se puso en pie, se arregló la ropa y caminó hacia Fernández. Se detuvo a 3 pasos. Señor Fernández, ¿verdad?, dijo con voz suave y firme. Fernández la miró sonriente. ¿Nos conocemos, señorita? No, respondió Elena, pero pronto me conocerá, y no me olvidará en el resto de su vida. Dicho esto, sin volver a mirarlo, se giró hacia Javier. Acepto tu condición. Esta misma noche me instalo en tu casa, pero también modifico nuestro trato. Ya no quiero que Fernández se quede sin nada. Levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos. En sus pupilas ardía una llama de destrucción casi demencial. Quiero que se muera. Javier se llevó a Elena a su casa. Un ático dúplex en la ribera del río Huampu, con vistas panorámicas de ciudades a través de sus ventanas de suelo a techo. Era una fortaleza absolutamente segura, con un sistema de seguridad conectado a la red policial de más alto nivel, y 24 horas de vigilancia por sus guardaespaldas de confianza. «Te quedas aquí», dijo Javier señalando la habitación principal del primer piso. «Sin mi permiso, no sales de este edificio». Elena no dijo nada. Contempló en silencio aquel espacio lujoso, impregnado del aroma de un hombre desconocido. Su rostro seguía inexpresivo, como una muñeca sin alma. Javier supo que lo ocurrido en el hospital la había destrozado por completo, y también la había encendido del todo. Elena dejó su maleta en un rincón del salón, se acercó a la barra, se sirvió un whisky muy cargado, se acercó al ventanal y, de un trago, apuró la copa. Mirando el brillo irreal de la ciudad, dijo de repente: ¿No sientes curiosidad? ¿Por qué?, preguntó Javier. ¿Por qué quiero que se muera? No me importa, respondió Javier, acercándose a ella para quitarle la copa vacía. Solo me interesa que nuestro trato se cumpla. Tú me das las armas. Yo aprieto el gatillo.
El resto no me importa. Se mostraba como un hombre de negocios frío, sin sentimientos, porque sabía que Elena, en aquel momento, no necesitaba compasión ni consuelo, necesitaba un cómplice que caminara con ella hacia el infierno. Ella lo miró y esbozó una sonrisa tenue y gélida. Has cambiado, Javier. El de hace 10 años no habría dicho eso. La gente siempre cambia, dijo Javier mirando también el paisaje nocturno. Hace 10 años yo también creía que estaríamos juntos para siempre. Se hizo el silencio entre ellos. En el aire flotaba el aroma del whisky y un leve, casi imperceptible, halo de intimidad. Tú ya sabías que Fernández estaba en el hospital, dijo Elena de repente. No era una pregunta, era una afirmación. Javier no lo negó. Luisito averiguó que ingresó hace 15 días por problemas de corazón. La casualidad es sospechosa. Justo después del accidente de tu madre. No parece una coincidencia, más bien un seguimiento de cerca. Por eso hiciste que Luisito anunciara a bombo y platillo que mi madre había despertado. Estabas probándole. La mente de Elena funcionaba con una claridad aterradora. Sí, admitió Javier. Quería ver su reacción. ¿Y cuál fue? Resultó ser mucho más arrogante de lo que pensaba. Y mucho más impaciente. Esbozó una sonrisa fría. Un pez gordo de verdad no se expone así. Al aparecer en persona en la puerta de la habitación, fingía provocación, pero en realidad tenía miedo. Le asustaba que tu madre pudiera decir algo. Por eso tenía que actuar de inmediato. Los ojos de Elena brillaron. Comprendió. ¿Crees que dará el siguiente paso pronto? Sin duda, asintió Javier. Pero su objetivo ya no será tu madre. Porque ahora la vigilancia en el hospital es máxima. No tendrá otra oportunidad. Su siguiente objetivo. Javier la miró. Eres tú. El cuerpo de Elena se tensó. Yo, sí, hará todo lo posible por callarte para siempre. Y esa será también nuestra oportunidad. El teléfono de Javier vibró. Era un mensaje de Luisito. Director Javier, el pez ha picado. Le pasó el teléfono a Elena. En la pantalla había una foto. El fondo era un club de lucha clandestino. Un hombre de aspecto feroz hablaba con otro ensangrentado. El feroz era Pantera Negra, el matón de confianza de Fernández. El ensangrentado era un joven programador recién contratado por Amanecer Hogar Inteligente. Debajo de la foto, un texto, objetivo, Elena. Instrucciones, simular un accidente, limpieza absoluta. Recompensa, 5 millones. Elena miró la foto y el texto. Tenía los dedos tan blancos de apretar el teléfono que parecían de cera, pero en su rostro no había ni rastro de miedo. Solo la excitación del cazador cuando ve a su presa. Él quiere que me muera, dijo muy despacio. Pues voy a morirme. Levantó la cabeza y miró a Javier. Pero a mi manera. 3 días después, en Ciudades se cayó la primera lluvia del invierno. Fría, húmeda, persistente. Un Porsche negro circulaba a gran velocidad por una carretera de montaña resbaladiza. Al volante iba Elena. Esa noche asistiría a una cena organizada por el ayuntamiento para empresarios tecnológicos en un club privado situado en la cima de la montaña. Aquella carretera de curvas era la única vía de acceso, y también el lugar perfecto para simular un accidente. Detrás del Porsche, a cierta distancia, una furgoneta negra y anónima seguía sus pasos. Dentro iban Pantera Negra y sus secuaces. Pantera, ese es el coche. Ya casi ha llegado el momento, dijo uno de ellos, lamiéndose los labios con excitación. Pantera sintió y sacó un cuchillo de debajo del asiento. Escuchad bien. Cuando llegue el momento, la embestimos y la tiramos por el precipicio. Que parezca que perdió el control por la lluvia y se cayó. Nada de dejar rastro. ¿Entendido? Sí, Pantera. La furgoneta empezó a acelerar poco a poco, con un rugido sordo de bestia enfurecida. Era la antesala de la muerte. Llegaron a la curva más peligrosa de toda la carretera, una horquilla pronunciada. A un lado, la pared de roca, al otro, un precipicio sin fondo, sin vigilancia, sin farolas. El lugar perfecto para matar. Ahora, embístela. Pantera dio la orden. La furgoneta pisó a fondo el acelerador y se lanzó contra el Porsche. Un golpe sordo. El Porsche, descontrolado, rozó la pared de roca despidiendo una larga cascada de chispas. Luego volcó y cayó por el precipicio, dando 2 vueltas en el aire antes de desaparecer en la oscuridad. La furgoneta se detuvo. Pantera y los suyos bajaron y se asomaron al borde. Abajo, solo negrura. Se oía el viento y la lluvia. Misión cumplida, dijo uno de ellos con una sonrisa de satisfacción. Con esta caída, ni Dios la salva. Pantera, aliviado, sacó el teléfono y marcó un número. Señor Fernández, asunto resuelto. Limpio. Al otro lado, la voz de Fernández sonó satisfecha. Muy bien, los 5 millones están en tu cuenta. Lárgate de Ciudad S con los tuyos. Escondeos hasta que pase el tiempo, luego ya volveréis. De acuerdo, señor Fernández.
Pantera colgó, con una sonrisa codiciosa en los labios. Hizo un gesto a los suyos. Chicos, recogemos. Nos vamos de copas. Subieron a la furgoneta y desaparecieron. No se dieron cuenta de que, en lo profundo del bosque, un dron en miniatura había grabado toda la escena. En el fondo del precipicio, el porche era solo un montón de chatarra retorcida. De repente, la puerta del conductor se abrió de una patada y una figura vestida de negro salió ágilmente. Era Elena. Tenía la cara pintada con camuflaje, pero no tenía ni un rasguño. Miró hacia lo alto del precipicio y esbozó una sonrisa fría. Llevaba un microauricular. En él sonó la voz de Javier. Buena actuación. Podemos cerrar la red. Recibido, respondió Elena. Luego se dio la vuelta y desapareció en la oscuridad del bosque. Media hora después, Pantera y los suyos estaban celebrando en un bar. De repente, un comando de la policía especial irrumpió y los redujo. Pantera, antes de poder reaccionar, ya tenía las esposas puestas. El oficial al mando se acercó. Pantera, estás acusado de homicidio. ¿Vienes con nosotros? Pantera palideció como un fantasma. No podía comprender cómo le habían descubierto tan rápido. Mientras tanto, en el club privado de Alberto Fernández, este disfrutaba de una copa de vino tinto contemplando la lluvia. Creía que Elena, su gran dolor de cabeza, había desaparecido para siempre. Ya empezaba a planear el siguiente paso, cómo acabar con Tecnología Amanecer. La puerta del club se abrió de una patada. Javier entró con Luisito y una docena de guardaespaldas de aspecto adusto. Fernández, sorprendido, se puso en guardia. Javier, ¿qué haces aquí? Vengo a darle una mala noticia, señor Fernández, dijo Javier con expresión compungida. La directora ejecutiva de Amanecer Hogar Inteligente, la señorita Elena, acaba de sufrir un grave accidente. Ha fallecido. En el rostro de Fernández brilló un instante de satisfacción, rápidamente disimulado. Puso cara de conmoción. ¿Qué? Dios mío, qué desgracia. Una mujer tan talentosa. Su actuación era digna de un premio Oscar. Si Javier no hubiera sabido la verdad, casi le habría creído. Sí, suspiró Javier. Para honrar su memoria, he decidido hacer algo. ¿El qué? Preguntó Fernández con interés. Por ejemplo, la mirada de Javier se volvió afilada como un cuchillo, mandar al infierno al asesino. Chasqueó los dedos. Luisito puso una tableta delante de Fernández. En la pantalla se reproducía la escena del ataque, en alta definición. Cada palabra de Pantera y sus hombres se oía con claridad. La cara de Fernández palideció por completo. La copa de vino se le cayó de la mano y se rompió contra el suelo. No, no puede ser, balbuceó. Miró a Javier con los ojos llenos de terror e incredulidad. ¿Dónde has conseguido esto? Javier sonrió. Una sonrisa de demonio recién salido del infierno. Alberto Fernández. Se acabó el juego. Fernández fue detenido. Las pruebas eran irrefutables. Pantera confesó todo, no solo el intento de asesinato, sino también como 10 años atrás Fernández había arruinado al padre de Elena y se había quedado con el dinero. También él había participado en aquel entonces. A Fernández le esperaba el castigo más severo de la ley. El grupo Fernández, sin su líder y con todos los escándalos al descubierto, se hundió en bolsa. Javier no le dio tregua. Tecnología Amanecer, junto con otros inversores, lanzó una ofensiva de adquisición. En una semana, aquel imperio comercial que un día fuera intocable en ciudades se pasó a ser una filial más del grupo Amanecer. La espectacular guerra comercial había terminado. Tecnología Amanecer era la vencedora absoluta. Y Elena, por fin, había cumplido su venganza. En el hospital, la madre de Elena se recuperaba bien. Ya sabía toda la verdad. Cogió a su hija de las manos, con el rostro bañado en lágrimas. Elena, ya pasó todo. Empecemos de nuevo. Elena asintió. En su rostro apareció, por fin, una sonrisa de alivio. Era la sonrisa sincera de quien deja atrás el odio y el peso de la venganza. Javier, en la puerta de la habitación, no entró. Solo observó en silencio aquella escena. Sentía un vacío difícil de explicar. Nuestro trato se había cumplido. Ella consiguió su venganza. Yo conseguí mi imperio. No nos debemos nada. El día del alta, Elena fue a la empresa a ver a Javier. Le entregó una carta de renuncia firmada y un acuerdo de transferencia de acciones. Amanecer Hogar Inteligente ya está en marcha. Sin mí, funcionará igual de bien. Te devuelvo el 10% de las acciones. Javier miró los dos documentos, pero no los cogió. ¿Por qué? Estoy cansada, dijo Elena mirando por la ventana. Llevo 10 años viviendo muy cansada. Ya no quiero más líos. Quiero irme de aquí con mi madre, a un lugar donde nadie nos conozca, vivir en paz. ¿Y qué piensas hacer? No sé, quizá volver a la universidad, dar clases, como hacía mi padre. En su rostro se dibujó una leve expresión de anhelo. Javier calló. No sabía cómo retenerla.
O quizá no tenía derecho. Solo había sido un socio temporal en su camino de venganza. Ahora que todo había terminado, nuestra colaboración también debía terminar. Guarda esto, dijo Javier devolviéndole los documentos. Es tuyo. Sin ti no existiría Amanecer Hogar Inteligente, ni el grupo Amanecer de hoy. Considéralo. Pensó un momento, un regalo de despedida. Elena lo miró, desconcertada. Por un instante, pareció volver al verano de hace 10 años. Javier, dijo de repente, si no hubiera roto contigo entonces, ¿dónde estaríamos ahora? No hay, sí, la interrumpió Javier. Ninguno de los dos puede volver atrás. 10 años. Demasiado tiempo. Ya no éramos aquellos adolescentes. Entre nosotros no solo estaban los 426 puntos de diferencia, también 10 años de rencores, de cálculos, de dos vidas que ya no podían cruzarse. Me voy, dijo Elena. No volvió a mirarlo, solo le dejó una espalda decidida. Javier la vio desaparecer por la puerta. No dijo nada. En el despacho se quedó solo. Se acercó al ventanal y encendió un cigarrillo. Entre el humo, sintió un vacío enorme en el pecho, como si le hubieran arrancado algo muy importante. Todo había terminado. Fin.